después energía, longitud y ángulo de enlace, estructuras de Lewis, regla del octeto, ¿sí? Y los tipos de enlace iónico, covalente y metálico, en cada uno sus características, y en general, como pueden ver, donde más temas hay es en el enlace covalente, porque es un enlace que tiene en cuenta esto de la densidad electrónica que se da entre átomos que se enlazan, ¿sí? Como estábamos viendo los orbitales, que era la probabilidad de encontrar los electrones, bueno, esa densidad electrónica que ya estábamos acostumbrados en los orbitales de los átomos, ahora va a ser una densidad electrónica entre átomos unidos para formar moléculas. Esta sería entonces la primera parte, ¿sí?, de la unidad. Como en la unidad 2 vieron estructura atómica y después vieron tabla periódica, en este caso la primera parte que sería el enlace químico y luego las fuerzas o atracciones intermoleculares, y es cómo interaccionan entre sí las moléculas, ¿sí? Todo esto ¿para qué? Como siempre, para entender el comportamiento de la materia, ¿sí? Bueno, las expectativas de logro con la estructura de Lewis que tenemos que lograr entender, escribir estructuras resonantes, el cálculo de las cargas formales, que siempre hacemos hincapié que la parte de enlace químico es muy importante. Importante en la materia, digamos, en la asignatura, porque me da los conocimientos para poder interpretar el comportamiento macroscópico de la materia, junto con estructura atómica, enlace químico y fuerzas intermoleculares. Muchas propiedades de la materia se justifican justamente con estos tres temas, ¿sí? Pero a su vez, cargas formales es el método que tenemos como para decir cuál es la estructura más probable de una molécula, y es un tema que después ya se da por entendido y aprendido, ¿sí? Por ejemplo, en química inorgánica. Así que fíjense cómo los conocimientos básicos que ustedes tienen que lograr en este cuatrimestre les van a servir luego para las próximas materias, ¿sí? Porque en general nosotros apuntamos a un conocimiento básico de química, pero fíjense que con todos los compuestos químicos que han podido formar y con la nomenclatura, nosotros focalizamos en lo que es compuestos de la química inorgánica, ¿sí? Bueno, también la geometría molecular, ¿sí? Los modelos de repulsión de los pares electrónicos de valencia. Los electrones de valencia son los que se ocupan de formar el enlace. ¿Vieron recién cuando hablaban de las energías de ionización, cuando estamos hablando de una segunda, tercera energía de ionización, cuando se veía el gran salto de esa energía de ionización, en el sentido que el valor numérico de esa energía era muy grande, justamente se debía a que estaban empezando a querer sacar electrones que son de la parte estable del átomo, porque los electrones de valencia son los que participan en el enlace, porque son los que están más alejados del núcleo, son los que son más fáciles de sacar en una energía de ionización, o son los que van a interaccionar con otros electrones y formar el enlace químico con otro átomo, ¿sí? Bueno, los orbitales híbridos, porque también vamos a ver que para explicar el enlace covalente tuvo que haber una evolución del conocimiento, de lo contrario no se podía justificar el comportamiento de la materia, ¿sí? Es decir, ¿por qué existían tales compuestos químicos si la teoría con la cual estaban explicando no lo permitía, ¿sí? Bueno, y todo esto, como les digo, es para explicar las propiedades de la materia y después, apoyado también con el tema de fuerzas intermoleculares, todo lo que son propiedades físicas macroscópicas de la materia. Las ideas principales, que ya se las vengo contando, es que los átomos se unen entre sí solo si al hacerlo liberan energía. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en realidad
el compuesto que se forma o la molécula que se forma es porque es más estable que los átomos aislados, ¿sí? La reducción en energía se debe a la interacción entre los electrones de valencia que forman iones de cargas opuestas o pares compartidos o electrones deslocalizados. En este vocabulario que capaz no está tan incorporado todavía, lo que estoy haciendo referencia en formar iones de cargas opuestas es un enlace iónico, pares compartidos de electrones, un enlace covalente, y electrones deslocalizados en un enlace metálico, ¿sí? Que son los tres tipos de enlace químico que veremos. Es importante porque, digamos, la existencia de los compuestos químicos es el centro de la asignatura que estamos estudiando, de la ciencia química, ¿sí? Y el conocimiento de cómo se unen los átomos es fundamental para obtener nuevos compuestos. Hay veces que se forman compuestos y aunque son inestables, es aplicando, digamos, el procedimiento o la teoría que permite explicar compuestos ya existentes, ¿sí? Y, digamos, todo lo que son nuevos materiales. ¿Y por qué conocer la forma de las moléculas? La forma de las moléculas determina las propiedades físicas de la materia. Estado físico, solubilidad, punto de fusión, es decir, empiezo como siempre, empiezo hablando de un nivel atómico de enlaces producidos por electrones de valencia, pero que en definitiva son para explicar, ¿sí?, el comportamiento macroscópico de la materia. Es eso, digamos, simplemente, digo simplemente, pero en realidad no tiene nada de fácil, ¿sí? ¿Por qué los átomos se unen en unas proporciones determinadas y no en otras? Bueno, la ley de proporciones definidas decía que si yo tenía un átomo de cloro y un átomo de sodio, formaba el cloruro de sodio, y no existe, ¿sí?, esta fórmula para el cloruro de sodio, justamente porque este es un compuesto iónico donde el sodio cede un electrón al cloro porque tiene una energía de ionización baja, digamos, o tiene la tendencia, como hablábamos recién, de formar cationes, y el cloro tiene la tendencia de formar aniones, ¿sí? Entonces recibe ese electrón del sodio y forman el compuesto iónico que es el cloruro de sodio. Como también la mayoría de los compuestos presentan sobre todo enlace covalente. En el amplio, digamos, espectro de compuestos químicos que existen, están los compuestos iónicos, los compuestos covalentes y los metales, ¿no es cierto? Bueno, el desarrollo del conocimiento de los, digamos, compuestos con enlace covalente es el que más ha implicado tiempo y también porque es el que mayor cantidad de compuestos existen, ¿sí? Como compuestos con enlace covalente, fíjense que acá, ¿qué es lo que tengo? Dióxido de carbono y agua. Dos moléculas de compuestos químicos que tienen la misma atomicidad, es decir, que son triatómicos, ¿sí?, cada uno en una proporción de un carbono y dos oxígenos, en el caso del dióxido de carbono, y dos hidrógenos y un oxígeno en el agua, y resulta ser que el dióxido de carbono es una molécula lineal y el agua es una molécula angular. El dióxido de carbono a temperatura ambiente es un gas y el agua es un líquido. Entonces fíjense cómo en el pensamiento la forma de la molécula influye no solo el enlace entre átomos, sino la forma de la molécula, una que dice que es lineal porque sigue una línea, porque tiene un ángulo de 180, una que dice angular porque forma un ángulo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, es decir, entre los tres átomos que la forman, que es menor a 180, en realidad es menor a 109,5, entonces, cómo la forma de la molécula también influye en eso, ¿sí? Muy bien.
el enlace químico, vamos a conceptos básicos, ¿sí? Y no nos adelantemos tanto por ahí, no querramos explicar lo que todavía no vieron, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se concentran en lo que están escuchando y pueden ir fijando conceptos, ayuda a lo que después va a ser el lenguaje técnico que van a tener que utilizar, ¿sí? Entonces, las fuerzas de atracción en cuanto al enlace químico que mantienen unidos a los átomos y que permiten considerar una unidad, una molécula. Dichas fuerzas son de naturaleza predominantemente eléctrica. ¿Por qué son de naturaleza predominantemente eléctrica? Porque ya dije que son los electrones de valencia los encargados de formar el enlace químico. Son partículas con carga y a su vez esos electrones lo que están haciendo es permitir formar un tipo de interacción entre dos átomos que a su vez tienen núcleos, ¿sí? Con protones que son cargas positivas. Entonces, ver cómo todas estas partículas con carga pueden, en cuanto a atracción o repulsión, mantenerse juntas y formar una molécula con un determinado enlace químico. Las moléculas y los átomos forman enlaces químicos para adquirir un estado de menor energía potencial, ¿sí? Ya estamos todos de acuerdo de que en la naturaleza o todo lo que nos rodea son sobre todo moléculas y no átomos aislados. Lograr una condición de mayor estabilidad. Un mínimo de energía genera un máximo de estabilidad. Y los átomos se combinan con el fin de alcanzar una configuración electrónica más estable, porque si esos electrones de valencia pueden interactuar con los de los otros átomos, lo que pasa es que adquieren una configuración electrónica más estable. Esa configuración electrónica más estable, aludiendo a que si completan o no completan el octeto, si hay excepciones o no hay, son átomos que gracias al enlace químico se están volviendo isoelectrónicos con gases nobles. Ayer definió Mónica lo que son el concepto, lo que es el concepto de isoelectrónico, igual cantidad de electrones, ¿sí? Otro concepto importante que lo vengo recalcando, pero por si alguien no lo consideró todavía, son los electrones de valencia. Son los últimos electrones de un orbital en un átomo. Son los de las capas más externas, ¿sí? La molécula es un conjunto finito de átomos unidos entre sí mediante enlaces covalentes. La longitud de enlace es la distancia entre dos núcleos de dos átomos enlazados o unidos mediante un enlace químico. El ángulo de enlace, ¿sí?, que estuve hablando recién, haciendo diferencia entre la molécula de dióxido de carbono y la molécula de agua, es el ángulo entre enlaces adyacentes, ¿sí? Y por eso decía el ángulo que forma hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Siendo el carbono, digamos, el átomo central, con estos dos oxígenos en los extremos, el ángulo que forman es un ángulo de 180. Acá decimos que es un ángulo menor a 109,5, ¿sí? Eso es el ángulo de enlace. La longitud de enlace es la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados. Y vamos a ver que no es la misma si el enlace, es covalente, covalente múltiple o covalente simple, ¿sí? Y esta sería la longitud de enlace en el agua. Por supuesto, no son iguales.
y la fuerza de enlace, que es la energía necesaria para romper un enlace químico. Hasta ahora, digamos, las primeras introducciones a lo que es la energía asociada a la materia la estuvieron viendo en las energías de ionización y las energías de afinidad electrónica. Energías necesarias para desprender o tomar un electrón, ¿sí? En el caso del enlace químico, cuanto más atraídos están entre sí dos átomos, mayor es la energía que los mantiene unidos. Y si yo los quiero separar, mayor va a ser la energía que voy a tener que aplicar para separarlos. Los tipos de enlace: los átomos se combinan entre sí para formar las distintas sustancias que se conocen, las estructuras que forman cuando se enlazan átomos iguales o distintos determinan las características que posee la materia y las propiedades que tendrá una sustancia en la naturaleza. Los tipos de enlaces químicos que existen serían el iónico, el covalente y el metálico. En el caso del enlace iónico, la mayoría son sólidos. En el caso del enlace covalente, vemos distintos estados de agregación, porque aquí vemos sólidos formando redes cristalinas, también puede ser que no, líquidos como el agua, un gas como el nitrógeno, ¿sí? Y el enlace metálico, que incluye a todos los metales y que la mayoría presentan estado sólido, ¿sí? El enlace iónico se da entre metales y no metales generalmente, el enlace covalente se da entre no metales generalmente, y el enlace metálico corresponde, sí, a todos los metales que ya vieron en la tabla periódica, metales representativos, grupo 1 alcalinos, grupo 2 alcalino térreos, ¿sí? Metales de transición, y como les decían, las 2/3 partes de la tabla son metales. Para poder representar el enlace químico, si estamos diciendo que intervienen los electrones de valencia, ¿sí? Había que empezar a entender cuál era la estructura de la molécula, ¿sí? Y qué ocurría con ese enlace químico. Entonces, las primeras aproximaciones para interpretar el enlace químico fueron a través de estudiosos, como siempre, y en este caso Lewis. Lewis, observando la poca reactividad de los gases nobles, sugirió que los átomos, al enlazarse, tienden a adquirir una distribución de electrones de valencia igual a la del gas noble más próximo en la tabla periódica, ¿sí? Configuraciones electrónicas de su último nivel de energía. El último nivel de energía del helio, y en realidad la configuración electrónica del helio, 1s2, y del resto de los gases nobles, como veían ayer, ns2np6, ¿sí? Porque pertenecen al grupo 8A o 18 de la tabla periódica. 8A como grupo representativo y 18 cuando enumeramos todas las columnas de la tabla periódica. La teoría de enlace por pares de electrones, ¿sí? Y la, digamos, idea de que deben cumplir con la regla del octeto, por supuesto que con el primer átomo del elemento más sencillo, que era el hidrógeno, hubo que hacer la excepción, ¿sí? Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta estar rodeado por 8 electrones de valencia. Eso es lo que dice la regla del octeto, ¿sí? Pero como siempre también van a ver que hay algunas excepciones. Muy bien. Lo que propone Lewis en su teoría es que los electrones de la capa externa o de valencia juegan un papel fundamental en el enlace. Los enlaces se establecen porque se comparten, en el caso del enlace
covalente, y en algunos casos se transfieren los electrones de un átomo a otro, como en el caso del enlace iónico. Los electrones se transfieren o comparten, de modo que los átomos adquieren una configuración electrónica estable, ¿sí? Y él sostiene que es similar al gas noble más próximo, y entonces debían ser 8 electrones, excepto aquellos que adoptan la configuración electrónica del helio, que sería aquellos que solo se pueden rodear de 2 electrones, como el hidrógeno. ¿Qué propone Lewis entonces? Un símbolo para representar a los elementos químicos y sus electrones de valencia, que sería el símbolo del elemento, pero que en este caso el símbolo del elemento no solo lo está representando al elemento en sí mismo, sino que está representando al núcleo y a los electrones internos del átomo, ¿sí? Al núcleo y a los electrones internos del átomo, es decir, a la parte estable del átomo la está representando el símbolo. Y los puntos o cruces alrededor del símbolo, que serían los electrones de valencia, ¿sí? Fíjense que solamente se están representando electrones de valencia de los orbitales o del subnivel S y del subnivel S y P, ¿sí? S y P, S y P, S, perdón, y P, S y P, y así sucesivamente, y con los 8 electrones con la configuración electrónica final NS2, NP6 para todos los gases nobles, excepto el helio, que es 1S2, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos pensando cómo el litio se convierte en una forma más estable, pues será perdiendo este único electrón, nunca rodeándose de 8 electrones de valencia, ¿sí? Y justamente adquiriendo la configuración electrónica del helio, ¿sí? 1s2. Las estructuras de Lewis no indican nada acerca de la geometría de la molécula, pero contribuyen o constituyen una herramienta para el estudio de la distribución electrónica. Sí, porque ahora lo que tenemos que ver es qué hacen estos electrones de valencia en cada tipo de enlace. En el enlace iónico hay transferencia de electrones de valencia, de un átomo a otro. Atracciones electrostáticas entonces entre iones. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se va a transformar en catión, que será el metal, y hay otro que se va a transformar en anión, que será el no metal, como se puede ver en la fluorita o en el cloruro de sodio, la fluorita que es el nombre del mineral del fluoruro de calcio, ¿sí? En un enlace covalente, los electrones se comparten, ¿sí? Y existe la molécula de nitrógeno, por ejemplo, que son 2 átomos de nitrógeno enlazados de manera covalente entre sí, compartiendo pares de electrones, el diamante, que sería el carbono, en una de sus formas alotrópicas, ¿sí? Y que se enlaza con otros átomos de carbono para formar una red cristalina sólida. O el cuarzo, que sería el dióxido de silicio, que con esta proporción de 2 oxígenos y un silicio, también forma una red cristalina con un enlace covalente entre cada par silicio-oxígeno. Y el enlace metálico, ¿sí? Que son cationes en los nodos de una red cristalina, porque ya dije que la mayoría son sólidos y se mantienen unidos a través de electrones deslocalizados, que significa justamente que esos electrones pertenecen no solo al catión del cual provienen, sino a todos los vecinos, y que tienen una movilidad suficiente como para después
cuando avancemos en las propiedades de la materia, entender por qué los metales son dúctiles, maleables y conductores de la corriente eléctrica. El tipo de enlace estará dado en relación a la diferencia de electronegatividad, y acá es cuando tomamos el concepto que vieron recién en tabla periódica, que no se refería solamente a un elemento químico, sino que como la electronegatividad es la capacidad que tiene el átomo de un elemento para atraer a los electrones de unión, a los electrones de un enlace químico, estamos comparando la electronegatividad de dos átomos iguales o distintos, ¿sí? Porque estamos comparando dos átomos que se han enlazado entre sí. El tipo de enlace estará dado entonces en relación a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman los compuestos. Si la diferencia es muy grande, sabemos que igual o mayor a 2, y también depende de la bibliografía, hay veces que desde 1,7, 1,6, lo toman como un enlace iónico. Cuando es más pequeña, es decir, menor a 2, el enlace es covalente, pero también empezamos desde ya a decir que no existe una diferencia tajante entre el enlace iónico y el enlace covalente, y que tampoco existe una sustancia 100% iónica, ¿sí? Para esto, lo que les venía adelantando, la clasificación de los enlaces según la electronegatividad. El enlace covalente puro es cuando, o apolar, ¿sí? Cuando la diferencia de electronegatividad es 0, cuando va de 0 a 2 es covalente polar, ¿sí? Y cuando es mayor o igual a 2, enlace iónico. Las diferencias se toman de la tabla periódica, y ahora hablando de la tabla periódica, vieron que en la guía dice que utilizamos la tabla periódica AZ. Todos usamos la misma tabla para todos trabajar con los mismos datos cuando vamos a resolver ejercicios. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos que hacer la resta, la diferencia de electronegatividades entre dos átomos que se enlazan. Acá tenemos un enlace covalente con diferencia de electronegatividad 0, como sería en el caso del cloro, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, compuestos químicos de no metales enlazados que tendrían electronegatividades menores a 2, ¿sí? Más o menos hasta acá, y después aparecen compuestos iónicos porque tienen diferencias de electronegatividades mayores a 2. A pesar de la diferencia formal establecida entre enlace iónico y covalente, porque es la primera y única herramienta que ustedes tienen como para decir, este enlace es covalente, este enlace es iónico, ¿sí? Se dice que son pocos los compuestos iónicos puros, y siempre hay que considerar el enlace químico como un continuo entre ambos extremos, es decir, como un continuo entre lo que es un enlace covalente apolar a llegar a un enlace iónico pasando por un enlace covalente polar, ¿sí? Porque en realidad son los electrones de valencia que se van ubicando diferente en esa representación que es la molécula, ¿sí? Y empecemos con enlace iónico. El enlace iónico, entonces, en general se da entre metal y no metal, ¿sí? Átomos de metales y no metales, como pueden ver acá en el óxido de potasio. El enlace se genera por atracciones electrostáticas entre iones de cargas opuestas. ¿Por qué? Porque por definición en la diapositiva anterior decía que se ceden un elemento o un átomo en elemento cede Entonces, en el enlace iónico, ¿qué es lo que pasaría? Para la representación de Lewis tenemos que tener en cuenta de la tabla que vimos cuando hablábamos de
de la idea que propuso Lewis para representar el enlace, ¿sí? El símbolo con el electrón de valencia del sodio. El cloro con sus electrones de valencia. El sodio grupo 1, ¿sí? Metal alcalino. El cloro grupo 7, 1A o 7A o 1 y 17. Configuración electrónica abreviada, neón 3s1, cloro, neón 3s2, 3p5. ¿Por qué? Cuando digo grupo 7 o 7A, la suma de los exponentes me daba el grupo. El número 3 me da el periodo, que se corresponde con el nivel de energía o distancia del núcleo, tamaño del átomo, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con quién, con el número cuántico principal, ¿sí? Entonces, estos serían la representación de Lewis de los átomos, de los elementos, cuando todavía no han reaccionado. Cuando reaccionan y forman, ¿sí?, el compuesto iónico, ¿qué es lo que pasa? Que el sodio pierde su electrón de valencia, adopta la configuración electrónica más estable, 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí?, que es la configuración electrónica del neón. Acuérdense que cuando uno habla de configuración abreviada, va el gas noble entre corchetes. ¿Qué pasa con el cloro? Sus 7 electrones de valencia, ¿sí?, como se ven sumando los electrones que están en los distintos orbitales del subnivel 3s y de los subniveles 3s y 3p, ¿sí?, ganando un electrón más, con la tendencia que tiene a formar aniones, ¿sí?, adquiere la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que es la del argón. Entonces, aquí sí estamos cumpliendo con la regla del octeto. La regla del octeto rodeándose de 8 electrones, ¿sí? A eso se refiere. No sumar que ahora tiene 10, como el neón, sino que logró tener 8 electrones que le dan mayor estabilidad porque le dan la configuración electrónica del neón. Y en el caso del anión cloruro, ¿sí?, tenemos los 8 electrones que le permiten alcanzar la configuración electrónica del argón. Esto vendría a ser lo mismo, digamos, nada más que con una representación de los niveles, digamos, niveles permitidos, ¿sí?, donde pueden encontrarse los electrones tanto del litio como del flúor, ¿sí?, y como para que exista un enlace iónico tiene que un elemento, que siempre es el metal, cede un electrón con una energía de ionización determinada, y el no metal lo gana, ¿sí?, por su afinidad electrónica. Las configuraciones electrónicas ahora hacen que el litio, como les decía antes, transformado en catión, tenga la configuración electrónica del helio, como el sodio transformado en catión tenía la configuración electrónica del neón. El litio no se rodea de 8 electrones, pero cumple con lo que decía igual Lewis, porque decía que en los enlaces trataban de adoptar configuraciones estables, ¿sí?, o más estables. Y el anión fluoruro, en este caso, que por ganar el electrón que se dio el litio, ¿sí?, adopta la configuración electrónica del neón. Siempre que van a hacer la representación o la estructura de Lewis de un compuesto iónico, tienen que hacer todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como decir, estamos entendiendo que ustedes saben que este electrón no quedó más en el sodio, sino que pasó al cloro, y por eso se transformó en catión sodio y anión cloruro. Y en la configuración electrónica, los cambios que ocurrieron, ¿sí? Esto a nivel de representación de estructura de Lewis. Por otra parte,
como ya les había dicho, los compuestos iónicos existen como sólidos iónicos. Y si hablamos de sólidos iónicos, hablamos de sólidos cristalinos con estructuras regulares espaciales extensas, ¿sí? Y a partir de los cuales lo que ocurre es que se atraen catión y anión, y cada anión se rodea de cationes, y cada catión se rodea de aniones, entonces no hay moléculas. Por eso si ustedes se fijan, y por eso siempre digo, presten atención a lo que estamos diciendo y a lo que estamos leyendo también, porque en la diapositiva dice que las moléculas corresponden al enlace covalente. Porque en el enlace iónico no se habla de moléculas, se habla de unidades formulares. ¿Por qué? Porque yo de algún modo tengo que escribir el cloruro de sodio. No puedo estar haciendo este esquema cada vez que quiero escribir la fórmula. Escribo la fórmula del cloruro de sodio como un compuesto químico sólido, ¿sí? Pero sabiendo que tiene enlace iónico, sé que no forma moléculas, sino que son sólidos extensos con estructuras regulares espaciales cristalinas, y se habla de unidades formulares. Como estoy diciendo esto para el fluoruro de sodio, lo mismo para el fluoruro de litio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también ayuda, el hecho de decir unidad formular y no decir molécula, ayuda a que empecemos a pensar en esta sustancia química, en este compuesto químico, como un sólido cristalino, ¿sí? Es decir, tenemos representado la fórmula, que sería el símbolo, pero también nos tenemos que empezar a representar la materia en sí misma, como todas esas fotitos que uno les va mostrando, ¿sí? Tenemos que tener, digamos, una idea de que jamás voy a pensar al cloruro de sodio como un gas, ¿sí? Amén de que no va a cumplir su función, ¿sí? En el enlace iónico, entonces, los compuestos iónicos se representan con esta estructura de Lewis, perdón. Fluoruro de litio, ¿sí? Óxido de litio. Lo mismo aquí tendrían que poner las configuraciones electrónicas antes y después de que se forma el enlace. Y también fíjense lo importante de las cargas, ¿sí? Porque más uno, menos uno, es importante porque sabemos que son iones y no son moléculas, ¿sí? No son átomos que comparten electrones. Y a su vez, fíjense lo que ocurre cuando hablamos del óxido de litio, en el sentido de que tengo que tener 2 cationes litio por cada anión óxido, ¿sí? Porque el oxígeno en el compuesto que se denominan óxidos tienen un estado de oxidación de -2, forma el anión con carga -2 y tiene que tener 2 cationes litio para que esta unidad formular tenga una carga de 0, ¿sí? Porque habíamos dicho que esto, ustedes cuando aprendieron a formar compuestos, hablábamos mal y decíamos que esta molécula, la sumatoria de los estados de oxidación multiplicados por sus atomicidades, ¿sí? Y en la sumatoria me refería a la suma algebraica, me debía dar 0, ¿sí? Entonces, se tiene que ver también acá que 2 cargas negativas se compensan con estas 2 positivas de los 2 iones, ¿sí? Aquí está expresado nuevamente, y para que vean cómo sería el proceso a nivel energético. En este caso, el litio pierde el electrón, entonces tiene una determinada energía de ionización, ¿sí? Porque pierde el primer electrón de la capa más externa. El flúor gana un electrón, ¿sí? Porque tiene una afinidad electrónica que es un no metal que tiende
a ganar electrones en el caso del compuesto iónico, porque por ahí me preguntaban, en el caso del flúor sí, pero hay otros no metales que también pueden formar cationes, ¿sí? Entonces forma el anión fluoruro y combinados los cationes y el anión me dan, o los iones, combinados los iones me dan el compuesto iónico y en este caso combinados el calcio que se desprende de 2 electrones de valencia y el oxígeno que gana esos 2 electrones me da el óxido de calcio, ¿sí? Acostúmbrense a realizar las diferencias de electronegatividades. ¿Por qué le digo esto? Porque todo lo que les estoy mostrando, lo que ustedes tienen que escribir, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que escribir para cuando se van a justificar que un enlace sea iónico o covalente. Tienen que hacer lo que es las estructuras de Lewis, tienen que hacer lo que es las configuraciones electrónicas de los compuestos iónicos y cómo se asemejan a los gases nobles, y hacen la diferencia de electronegatividades, porque son todos pasos como para justificarlo, ¿sí? Bien. Las sustancias iónicas, entonces, que abundan en nuestro planeta, como puede ser el cloruro de sodio o sal común, tiene esta estructura a través de una micrografía electrónica, ¿sí?, de los cristales, y lo que muestra es un sólido cristalino, ¿sí?, con una estructura regular espacial. Por eso hablamos de unidades formulares. Bueno, acá hay un craso error, ¿sí? Que otra vez no lo volví a ver. Cloro es -1, ¿sí? No es -2. Pero analizando la estabilidad de lo que es un compuesto iónico, definimos, porque al final de todo yo les decía, vamos a ver energías de enlace. Las energías de enlace son una medida de la estabilidad del compuesto. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la energía de enlace, más energía es que hay que suministrar a esa especie para separar los átomos que forman una molécula, por ejemplo. Hablando de la energía de enlace en un compuesto iónico, nos referimos a una propiedad que es la energía reticular. La energía reticular, o energía de red, ya que según la bibliografía van a poder encontrar cualquiera de estas dos denominaciones, es la energía necesaria para separar un mol de un sólido iónico en sus iones gaseosos, ¿sí? Vieron que en un momento me preguntaban en qué se medían la energía de ionización, la energía de afinidad electrónica, en joules, kilojoules son valores de energía que ya los empezamos a ver en cuanto estábamos en estructura atómica y lo relacionamos con la unidad electronvoltios, ¿sí? Pero lo que quiero recalcar era que en joules o kilojoules por mol, y acá entonces también está apareciendo el vocablo que dice que es la energía necesaria para separar un mol de un sólido iónico en sus iones gaseosos, ¿sí? Entonces, es una energía referenciada a una cantidad de materia. Por supuesto, la unidad de cantidad de materia por excelencia, el mol, ¿sí? Y entonces van a ver que en muchas tablas
como las que tienen en la guía o que están puestas en el aula virtual, siempre están referenciados los valores de energía por mol de sustancia. Es una medida de la estabilización que se alcanza al disponer iones con cargas opuestas en un sólido iónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor valor de energía reticular o de red, más estable es ese sólido iónico. Esas unidades formulares que forman un sólido extenso justamente permanecen inalterables, estables, cuanto mayor es ese valor de energía reticular o de red. La energía reticular entonces se define como una proporcionalidad dada por una constante, ¿sí? Que está en unidades de Joule, pero que no vienen al caso, siempre decimos, porque nosotros no calculamos las energías. Lo que hacemos en el caso de las energías reticulares es compararlas, utilizarlas para comparar diferentes compuestos iónicos y comparar la estabilidad de cada uno y, por ejemplo, propiedades macroscópicas como pueden ser puntos de fusión que vayan a tener, ¿sí? ¿Qué me dice entonces esta fórmula? Que es directamente proporcional a Q, que son las cargas del catión y del anión que forman el compuesto iónico, y inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos de los iones, ¿sí? Es una energía electrostática porque es entre cargas opuestas, como les decía, de proporcionalidad directa referida a las cargas e inversa referida a la distancia entre los núcleos, que sería la suma de los radios de los iones, ¿sí? Porque por ahí la distancia entre los núcleos no es fácil, como estuvieron viendo antes con Mónica, lo que era la distancia que representaba el radio atómico, que se medía en función de ¿qué? De la distancia entre dos núcleos de dos átomos muy próximos, ya sea porque están enlazados o atraídos por fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y se dividía por dos. En el caso de la distancia entre los núcleos de dos iones, que serían un catión y un anión, es la suma de los radios iónicos. Y entonces, lo que pueden ver en estos ejemplos es que justamente el fluoruro de magnesio y el óxido de magnesio son dos compuestos iónicos en los que participa un mismo metal, el metal magnesio, pero que se enlazan con dos no metales diferentes, el flúor y el oxígeno. En este caso, las energías reticulares o la energía necesaria para separar un mol de cada una de las especies en sus iones gaseosos es menor en el fluoruro de magnesio que en el óxido de magnesio. Esto se debe sencillamente a las cargas que mantienen atraídos a esos iones. Fíjense, el magnesio más 2, el flúor menos 1, anión fluoruro, 2 aniones fluoruros, ¿sí? El magnesio más 2, el óxido menos 2. El producto de las cargas no se multiplica por 2 en el caso del anión fluoruro, entonces me queda 2 por 1, 2. Y el producto de las cargas en el óxido de magnesio me queda 4. Quiere decir que el numerador es mayor en el óxido de magnesio, ¿sí? Y es más preponderante que la distancia entre los iones, ya que en el caso del radio del catión magnesio se mantiene constante. Por eso es mayor la energía reticular del óxido de magnesio porque son mayores las cargas que intervienen de las especies iónicas que lo forman.
En este caso particular, ¿qué ocurre? El litio está combinado con flúor y con cloro, formando los compuestos iónicos o sales binarias, fluoruro de litio y cloruro de litio. El fluoruro de litio tiene una energía de afinidad, una energía reticular mayor que el cloruro de litio. ¿Por qué? Las cargas son las mismas, uno por uno, porque forman cationes monoatómicos el litio y aniones, digamos, no monoatómicos, monopositivos, y el flúor y el cloro forman aniones con una carga negativa, ¿sí? Entonces, como las cargas son las mismas, el numerador no es representativo en la diferencia. Y lo que sí es representativo es la distancia entre los núcleos de los iones. Como en el caso del litio se repite, esa distancia es la misma, tenemos en cuenta el radio del anión fluoruro y el radio del anión cloruro. Si recuerdan por la tendencia en la tabla periódica, el radio aniónico en un grupo de arriba hacia abajo aumenta porque, a pesar de que aumenta la carga nuclear, aumenta el efecto apantallamiento. Son más niveles de energía con electrones, más capas que se van acumulando y el efecto apantallamiento es mayor, ¿sí? Amén de que la carga nuclear siempre va a ser menor porque tengo mayor cantidad de electrones en ambos, ¿sí? Pero comparando un anión con otro, es más grande el anión cloruro. Por eso, la energía reticular o necesaria para separar un mol de sólido iónico en sus iones gaseosos es menor en el anión cloruro, porque es mayor el denominador, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la distancia. Muy bien. Luego de este análisis, y haciendo hincapié de que uno le va dando pautas, ¿sí? Criterios, diferencia electronegatividad, representación de Lewis, configuraciones electrónicas para definir, y luego propiedades macroscópicas para definir si un compuesto tiene un enlace iónico o un enlace covalente y que no hay una frontera que divida igual a 2 o mayor a 2, todos iónicos, menor a 2, todos covalentes, lo fundamental es que, fíjense que en este caso, tanto el fluoruro de cesio como el ioduro de litio son compuestos iónicos, a pesar de que la diferencia de electronegatividad en el caso del ioduro de litio me da menor a 2. Son excepciones que se van produciendo, pero porque no hay un solo componente para definir el enlace. No es solo la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad es lo primero que ustedes aprendieron en esta secuencia, digamos, de clases que han tenido, ¿sí? Y es justamente que sería la primera herramienta para definirlo. Pero existen excepciones. Esta sería una excepción, pero la excepción más grande es que cuando vemos un compuesto como el cloruro de berilio, que todos piensan que porque está formado por un metal y un no metal es un compuesto iónico, no es así. Es un compuesto con enlace covalente, lo mismo que el fluoruro de hidrógeno, siendo que el cloruro de berilio, fíjense, tiene una diferencia de electronegatividad que justamente apoyaría eso, de que el enlace es covalente, pero puedo justo no estar, digamos,
viendo ese aspecto o esa herramienta que tengo para diferenciar el enlace y solo focalizar en que es un metal y un no metal y decir enlace iónico, y no es así. Así que por eso está alerta, ¿sí? Para que entiendan que el cloruro de berilio es un compuesto con enlace covalente igual que el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Y resulta que ¿cómo medir las energías reticulares? ¿Sí? Las energías reticulares, como una medida de la estabilidad de un compuesto iónico, se miden y tabulan para comparar, como estuvimos haciendo recién en esa pequeña tabla, 4 compuestos iónicos, cómo iba variando según las cargas y las distancias entre los iones. Pero no se pueden medir experimentalmente. Entonces se utiliza un camino indirecto. Para cuando veamos termodinámica, el hecho de hacer un cálculo directo, como sería calcular la entalpía de formación del fluoruro de litio, ¿sí? La entalpía de formación sería un cálculo directo. Tengo la tabla, ¿sí? Y las entalpías de formación estándar, a partir de sus elementos, me da que el fluoruro de litio es un compuesto iónico estable. ¿Por qué? Porque me da un valor de la energía de formación entendida como la entalpía o calor a presión constante negativo, que significa que libera calor al medio ambiente. ¿Sí? Ese sería un cálculo directo. Lo que no podemos hacer es el cálculo directo de la energía reticular. Y entonces lo que proponen estudiosos como Born y Haber es un modo de calcular la energía reticular. Que en realidad la energía reticular no es como está indicando la flecha. Si volvemos a la definición, la energía reticular es la energía necesaria para separar un mol de un compuesto iónico en sus iones gaseosos. Entonces la energía reticular sería la energía que en este sentido separa un mol de fluoruro de litio sólido en sus moles gaseosos, que serían los que aparecen acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo calcula la energía reticular? ¿De qué energías estamos hablando acá? ¿Sí? Estos son los iones gaseosos a los cuales quiero llegar, ¿sí? Me parece que me expresé mal. Primero, el litio está en estado sólido, ¿sí? Entonces, lo primero, tengo que aplicar energía para pasar de un mol de litio sólido a un mol de litio gaseoso, ¿sí? Es aplicar energía a este mol de materia, ¿por qué? Porque la energía del gas es mayor que la del sólido, ¿sí? Entonces es una energía positiva. ¿Se acuerdan que yo dije que es tan estable que libera energía al medio ambiente? ¿Sí? Energía de formación del fluoruro de litio. En este caso, la energía de pasar a medio mol de moléculas de flúor gaseoso a flúor en forma atómica, un mol de flúor en forma atómica, también necesito una determinada energía positiva, ¿sí? Una vez que se transformaron las especies en su forma gaseosa, ahora tengo que transformarlos en iones. La energía de ionización del litio, la energía de la primera ionización, una energía
también positiva, es decir, una energía que le tengo que entregar al sistema para formar un mol de cationes litio gaseosos. Un mol de aniones fluoruro desprende energía por la energía de afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve más estable formando el anión fluoruro, ¿sí? Todas estas energías se suman algebraicamente, junto con esta quinta, que es la que forman los iones en estado gaseoso, terminan formando el compuesto iónico en estado sólido, que se ve como negativa porque es una energía que se desprende, porque el compuesto que se forma es mucho más estable, entonces se desprende energía al medio ambiente. Esto, entendida como entalpía de red, de signo opuesto o en sentido contrario, como les indicaba recién, es la energía reticular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la energía necesaria para separar un mol de compuesto iónico en sus iones gaseosos, ¿sí? Todas estas energías están tabuladas, como vemos en este caso, ¿sí? Los diferentes compuestos químicos con enlace iónico, las energías reticulares que aparecen como positivas, porque yo les dije que en el sentido opuesto es positiva, en el sentido inverso, ¿sí? Es positiva, pero de iones gaseosos a sólido, ¿sí? A compuesto iónico sólido, es positivo, es negativo. ¿Por qué es negativo en este sentido? Porque justamente el compuesto formado es muy estable. Y las primeras diapositivas decía que el enlace químico se formaba porque tendían a un mínimo de energía, formando ya sea unidades formulares de redes cristalinas sólidas o moléculas, ¿sí? Muy bien. En esta tabla, del mismo modo como hicimos el análisis antes en la fórmula de la energía reticular, vemos que a medida que la energía reticular disminuye, el punto de función también. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí?, separar los iones. También está comparando cómo, por ejemplo, enlazados con el óxido, dos tipos de cationes diferentes tienen mayor energía reticular, el óxido de magnesio que el óxido de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cargas son mayores. Y aquí no está puesto porque el sodio a partir de los 1275 sublima, ¿sí? El óxido de sodio. Pero para que tengan una idea cuáles son los valores de energía reticular y puntos de fusión de algunos halogenuros y óxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos. Entonces, fíjense cómo van acumulando conocimiento, porque estaba la formación de los compuestos, digamos, que vieron las primeras clases, ahora ya esos compuestos estamos viendo cómo están enlazados entre sí, y ahora una propiedad, digamos, de la red cristalina a nivel atómico molecular que se manifiesta en una propiedad macroscópica como es el punto de fusión, ¿sí? Bueno, me falta darles nada más las propiedades de los compuestos iónicos, que son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, que no forman moléculas, sino unidades formulares, porque no son entes discretos, ¿sí? No forman enlaces direccionales, porque se transfieren completamente los electrones, ¿sí?, de un metal a un no metal, forman redes cristalinas, los puntos de fusión y ebullición son elevados. Para fundirlos es necesario romper esa red cristalina, es decir, vencer la energía reticular de atracción electrostática entre los iones. Son duros pero frágiles y quebradizos, ¿sí?
si se los golpea, se fracturan en planos por repulsión y conducen la electricidad fundidos o en solución acuosa porque los iones se pueden mover. Las interacciones colómbicas entre los iones en un sólido son mayores cuando los iones son pequeños y las cargas elevadas. Aumenta la dureza, el punto de fusión y de ebullición. Son solubles en compuestos polares. Parar los iones, ¿sí? En caso de que son quebradizos, la estructura cristalina, ¿sí?, de cationes y aniones, como se rompen en pedazos, porque al trasladar a través de una fuerza externa, de una tensión, se encuentran cargas iguales, se repelen y el metal, digamos, el sólido iónico no se deforma, sino que se rompe. Y las propiedades conductivas es que si están como sólido con los iones atraídos entre sí, de cargas opuestas, no conduce. ¿Por qué? Porque no hay electrones deslocalizados, ni iones deslocalizados, porque están formando una red muy estable. Pero cuando están fundidos, los iones se pueden mover, o cuando están en solución acuosa, también, y por eso es que pueden conducir. Bueno, con esto terminamos por hoy. Les agradezco que permanezcan hasta el final, ¿sí? Y continuamos la clase que viene con